Baisha pamba, eisha pa, peina, coina, na ame ayu, makina, güero ma me pende programa mi, ñande programa entero vete va bejano, vaquira vagina, ya ay, adorado hermano cuera, pedagiru pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoibe, peina, yepita son paretebe, ay me yima pendendi vei, ampo asao ma me vete y abrazo, rompe espalda mante, peisha, ka ay, atorá, edición número 470, lo mira. 470 de Cajatoralo, hermano, fuera ya hoputi, potaite, de objetivo, audio número 500, ya hoputi, seina lo mitad, ya jaque, nei que lo mitad, ya hora que, ya puti, que, ya me que yo die, que 30 audio de más, ya batí récord, 500 audio en guaraní, estudio bíblico en guaraní, beba ya hoputi, seina. Neike abuyeque entero vete a bebe me vaya pues acá bebe ya venía de un pastor Sergio sí vaya upita hina a vea de bebe hina espera falta upina oruca yuma 1 2 estudios vio ya upima vea Facebook bebe lo itaya esquema acá hija tora vea abuyeque pastor Sergio pesa ya ponían de eco tembiapo de chana anga muy a videos hina ya esa mañana de en grupo peguape yan de teléfono y yan de pobre yan de celular ya esa hendu pesha y lo mitamos a mi paiteo para vipea sistema redes sociales rupi vejina yeme radio WhatsApp pesha y Telegram yeme Facebook yeme YouTube hanna umbrena oye tema entero de teatro pichaina vamos a enviar yan envia po par piete ko yan de tatucha de cuella ver y después peja y te ta ambuerupi awi llegue entero este oye Esteban Inuquera más 595-985-162-975 sí viaja en añane línea personal y cuando paitemo ahí maena vaina catujan me ya lleva le paiteo yo jefe hago línea rupi vejina y esa a mí bueno pues allá enviata como a Hego Hoina, bueno, 5:23 en adelante. Ya continuamos, güey, un la mensaje. Está llegando los audios en otros grupos del repaso de Juan. Bueno, excelente. Y ya de o Mozambique, güey, con abrazo rompe espalda que ve, menonita. Pepe hoy vete corresponsal pues a juicio que ina llamón va a povea que indio la olla pie y lo mitad me ina va si mino bueno ojo más hey ya eruca vende más de hoy el tema ya es a mí otro a ver bueno pea línea personal ina lo mitad más 595-985 162-975 va la bella posee una la bella ofrenda a mi billetera personal rupive ja bella posee una bella ofrenda línea activo me esta me aparte porque pues no y con la yesare a paguasu pues costa y te dije lo mitad la ya enviaba ahí no la ya protesta ya recupera jamás a veces ya imposible la giro pegua todo un problema entonces haya poco entonces lo está se ayuda se mío manaruca se mío se la a un giro mío ponando uno se peico el juego línea tigo giro tigo na areco pea la número arucación ese personal vipea con y purua con angaina más 595-985-162-975 bueno todas las preguntas todas las dudas todas las consultas pea paitego números pea claro, ahí se ha ese número y catujan maisa anga menos ve más lo mitad molestar la o para oír el objetivo menos ve más lo mitad o molestar la o enviar la audio porque mi tapiza cuerango calidad y ya no enviar la audio a pega tu o imposible o yo refuta sea o yo ponando sea o enviar su escuela la pregunta porque vos enviaste el audio y su escuela acá está tu número pero se para no se me ese número pensame él hace número a ni en más cuera pe molestar su escuela cuando a ti llevarles a mintes allá entonces sea irresponsable la se jaeare porque a veces me pellure su escuela o enviar la audio cada hija tora pe pellure su escuela la muéveme la evidencia muéveme la de versículo obligo peamos allí ya onga y no
Peshaime. A ver la ese peso ahí na. Sea y responsable, se ya otra un pese ya o se refutada o se refuta. Peporando seno, pejimba ureseno, se evidencia, prueba escritural, erea. Pea con número más 595985161 Oíma baloita. Bueno, ya está ya aclarado el Eva Faltañan de Gina. A permitir preguntas Juan. Bueno, pea y poner por un lado. Ahora que entendemos que el Consolador no es una persona, sino que es el poder del Padre y cómo opera, ya es fácil interpretar la escritura. Antes entendíamos que se trataba de una persona, pero después de haber escuchado los estudios acerca del Consolador y el Espíritu Santo de su programa, ahora entendemos perfectamente qué es lo que el Mesías está diciendo en el verso 7 de Juan 16. La otra pregunta es, aquí vea, ya entender por un lado, pero y otra pregunta, vea. Va a la ñana pregunta, ¿y qué habría pasado, hey? ¿Qué habría pasado si el Mesías se quedara en la tierra luego de resucitar? Es muy importante. Bueno, a ver, Cota Pizá, entendemos la Yesami 7 pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Bueno, a ver la tema, entendemos, a pillama si hay cuama, a endupama la estudio, hay cuama que el Espíritu Santo va para la infunción, de acuerdo a la hecha para el Consolador, de acuerdo a su función, que es un poder del Padre. Van a ir por el problema, ya, y fácil más se entender con anga al leo. Pero las preguntas, pues, ahora hay otra pregunta, a pegarle y pregunta. Va eiko oikuara moa, con Mesías, optara moriré con a peari, o resucitaría. Ya yo ya me imagino, mina la Mesías optaría con a peari. De, vale, 16, 7, 8 cojina, 7 de Ale. Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, vamos a tratar de explicar la primera parte. Es importante, vaya a mí bimben bate vaya de cojina hoy pona vaya japonaba ese. A ver, otra pregunta. Hay variación de texto. En una versión dice Consolador, en otra versión dice protector. Bueno, bien un ya de coño, 17-7. Pero yo le digo la verdad, le conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor, vea, no, tres, entonces ya de Consolador, protector y defensor. Se ha topado tren de topado. Bueno, la pregunta es ABGI Maiteala Ojo AG6. ¿Cuál de estos términos va por el término original hebraico? Bueno, tu hebraico vengo Yeshami defensor ahí esa la otro y 16 conviene que yo me vaya porque si no es Consolador, que vendría a ser lo mismo. Se refiere al mismo poder, el Espíritu Santo como defensor, porque o me etan de la poder upive el Padre o me etan de la palabra y defendejama a Consolador, porque por medio de ese poder el Padre consuela. O sea, no hay diferencia, pues se trata es el Espíritu Santo yende, así que protector y a ver ahí con versiones, ¿no? Que es a mí ya leemos Vin, ya leemos Reina Valera, ya es a mí Biblia latinoamericana 16 7 de la página. Pero es verdad lo que les digo,
Les conviene que yo me vaya porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Tres versiones ya hago. Sí. Consolador y muy y la otro término. 8. 7. Defensor. Bueno. Tiene que ser también como actúa como un defensor, como un... Y sí, de defender de la injusticia. A mi defensor, y por una vea. Defensor, bueno, para mí lo mismo, defensor y consolador. Viene a ser, viene o encajarse. Bueno, la y cuando la hebreo ella peango ya te con ella de con la Biblia hebreo que segunda de coyuga. Eso yo no tengo. Pero mi oye hebreo manteca tu IBM. Niña duda la pipucuña hebreo mane. Realmente Jicote tiene la persona y una pregunta la ya lee mi jamás la Biblia hebreo venga ella va a la vea consolador o sea con muy digo cañillín ese versículo 7 oye porque si no me voy defensor ¿cómo será che? Es importante octave a de beta más baño botado y tanda y cual na analiza ayuda se sorprende la bene pregunta. Bueno, entonces y por a los dos, para mí los dos términos tienen que ver con el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, Ruach, viento, aliento. Pero la término ella es la consolador en hebreo no igual. O defensor. Va ese con ya debe más bien. Bueno. Ya investigado, pues ha investigado, pues ha anotado hoy a ver ya investiga mi consolador y defensor en hebreo. Consolador defensor en hebreo. Bueno, ya de bebé. Cualquier cosa ve cuál hacer no van a en privado donde si no grupo de piche la mensaje por más con más recota más la respuesta. Bueno, otra pregunta tío peamos la se hemos pensado en qué habría pasado si el Mesías se quedara en la tierra luego de resucitar. Esa ya imagina a mí no mandó el Mesías 3 días 3 noches resucitar. Bueno, ando hoy hospital que voy a ver va ella va lando hoy no va ella perde jala hospital va ella gana ya la mi análisis le ya pues la machiando hoy no moriré va ella de ella perdemos amba ella a la de situación porque de era Hannah en cuenta las hoy promesas a justamente a ver es justamente a ver on ancla ese ya pero yo os digo la verdad les conviene sea también mañete gua hoy te cotebe pm muera la se ajahamo katunda hainamo de katumo hay ou upene putiwo hara hala aharamo se te oí ambouta bene. Bueno, ahora sí el a ver ahí claro y te la senda hainamo hoy petit problema senda hainamo va a contar las endo hoinamo va ese pio hablando endo hoinamo na yare como en el Espíritu Santo allá va ese naña entendemos ahí de su ahí ya oye esta ahorita y cota baby pues naña entendemos ahí o sea pero de compaginar para intentar la propósito
Oye, todo perseguía a Chupé, ahorita Yucasé a Chupé. Hoy Cota bendición, Marán. Tú y terrible te isla tanto ahorita ti desequilibrio espiritual. ¿Sí? Porque no es el propósito del Padre. Él en su infinita sabiduría hoy cuamba Eva oraja. Ñande con diga tú ya discutía el Padre allá. Algo mene oreco tiempo de sobra, el tiempo está en él allá. Algo la eternidad, mene o pensa o calcula para el tema, la ocultáramos a eso está va para los escotas no funcionamos. Ahí vinte la o permitió hoy que no y en 10. Upeado. Entonces, esta y te inva, oiga, tú ya no ve ahí la cuaco pregunta ya entero cada uno ya opinaba. ¿Qué habría pasado? Hoy cuando a la Mesías oputaría o resucitaría. Primero, ya recibimos ahí el Espíritu Santo. Segundo, esta y te y oje Shawin de ma oroviata da ahí la fe pura y verdadera. O esa ahorita ahí la o mangueata el mismo peja es un tiempo peguarecha llegan de ahorita o manguea ese o milagro de o urea nombre ahorita perseguía su pe ahorita rovia ahorita no rovia ya siempre va a ser lo mismo y entonces Japei o ibeti profecía que o buena y una vez y trompeta o una legiones de ángeles y que todos hemos hecho oye restaurar la reino milenial y restaurar a la oye en boca jupaita va ya está icota la pero o juana o una hablando hoy no tan va eso icota mía ya hasta ese tumbo tu llave yo que estaba con la cosas negativas ahorita mimila positivo pero no castraigo la nivel profético de la obitao ni nivel la oye que tiene algo no como hay la niveles aunque usted no lo crea hay nivel porque esta te iba o solucionada porque peso en la promesa va eres en de la esta te iba hoy nivel va al año de nivel va al año de plomada según la escritura que aparece como plomada la Torah los mandamientos la voluntad del Padre, su palabra, su doctrina, sus instrucciones, va la su Torah, vaya en monguetapama, güey. A todo va de acuerdo a sus instrucciones, todo va de acuerdo, oye, cumplir pago, joven. O pelleta se no, va, vete, no hay que cumplir la escritura, no niveles, te veo, compañero. A la Mesías opitano, va, eso hay que cumplir la escritura. Y la escritura veje y que, oye, gana, o instauraban a la periodo milenial, 1000 años de gobierno sobre la tierra, no en el cielo, sobre la tierra. No hay gobierno en el cielo, no hay reinado en el cielo. De ahí por igual, va a haber mala interpretación doctrinal. A ver, ahí lo tema. Bueno, sí, comentarlo y está. Bueno, pero justo en la gueteja se puede responder más bien, ni que hay que cumplir el propósito profético del reino del cielo o del Padre que es el reino milenial. A ver, no hay potai pequeñice, a ver, hay confusión, peaco, a ver, ya hay punto, peaco comentario. Una cosa es para que el reino del Padre pueda ser seguro y se reconozca el poder del reino, una parte positiva, pero lo negativo es el reino celestial o el reino milenial no se podría realizar. Bueno, y poner por un lado la de idea, ojo, poner ese, pero son las mismas cosas. El reino del Padre, el reino de los cielos o el reino celestial es el reinado del periodo milenial. La misma cosa. Vean de aclararse, pedaco punto. Si vos digamos el reino de Elohim,
El reino de Dios y Reina Valera. Y el reinado del Mesías, son lo mismo. El reino de Elohim se cumple con la venida del Mesías, en su segunda venida y su reinado absoluto. Bébela el Todopoderoso reinata por medio de su Hijo. Hay otra ley, otro mandad, solamente el Rey de Reyes, ¿sí? El Supremo en ese momento, el que va a comandar por todos los reyes de la tierra que van a reinar con el Mesías, es el Mesías. Y no cumplí. Los señores de la tierra, los imperios, los imperiales, los nambrena. Pilla pamo ahí, hombre. Acuerdo regía, acuerdo gobernar, acuerdo yapó, acuerdo un bahí, nambre. Pero el Padre, por medio de su Hijo, no está reinando ahora, reino absoluto no hay. Quizás ñande ya conoce a su pepe, ñande mente, ñande ya obedeceo, bebe y mandamiento mía por medio del Espíritu Santo, pero un gobierno absoluto del Padre, el reino de Elohim sobre la tierra, todavía no, da por ahí. Porque tiene que ser gobierno y hay ya es importante ya leer los libros proféticos, eso es que va a venir el Mesías representando al Padre con el nombre del Padre. Es como si fuera que el Padre mío va a estar reinando con vara de hierro, la vara de hierro, la Torá, los mandamientos, se va a volver a poner a cumplir a raca tabla, que nunca vimos veando no ye abolir. Los mandamientos morales, los mandamientos que tengan que ver con la adoración, va esa vaya a adorar, va esa vaya a poner la cosa. Depende por ahí no, sé que lo mismo te pega cotanga adorar al Padre, no, pues chau. Lo siento, miau, pa. Toda la idolatría se va a terminar, pues se va a tener que cumplir la Escritura. Todas las falsedades, todas las falsas doctrinas, chau. Lo siento, no hay primo, hay lugar mío, venga. No hay primo, hay falsos profetas, falsos pastores, no, nada de injusticia. Para siempre, doña pregunta, en el periodo milenial. Sí, porque una falsa doctrina es una injusticia. Está enseñando, se está diciendo, oñe boe, oñe moinguelo mita akame. Oye, ya pocayo de cuera de iria la ñan de rute anombo ella que la ñan de Salvador. Entonces, vean de aclararse, el reino de los cielos o el reino de Elohim, de Dios, es el periodo milenial en la tierra, la segunda venida del Mesías, reinando, teniendo poder absoluto sobre todas las naciones de la tierra. Bueno, bueno, obviamente, la venida del Espíritu Santo es el poder del Padre en la tierra. Sí, pero ese no es el reino del Padre absoluto. Para no hay problema. Pero el Espíritu Santo no viene como, no hay que confundir, pues ya vengo picuama, el Espíritu Santo es un poder. Y el Padre no va a reinar solamente por medio de un poder. Su Hijo tiene que representarle. O sea, de reemplazar, bueno, ñoima con el Espíritu Santo, la reina ñoima, no. Entonces vos le estás reemplazando al Hijo con el poder del Padre. No. Alguien tiene que tener el poder del Padre, ¿sí? Y tiene que reinar sobre otros reyes, y ese es el Mesías. Diga, tú digo la ñande acá en inte ya de cola el Espíritu Santo ya es allá ñande con ña reina y mata ña botagüita. Nosotros no estamos reinando. Más vego ya pues si vos sos pastor, a lo mejor algunos la de miembro y que tú de respetas oye, pues pero la anda ahí nomás con el endú. Es mi autoridad no, pero en el periodo milenial cuando vos seas rey va a ser distinto, pero sí changa. Cuerpo transformado, inmortal, lleno del poder del Espíritu. Cada rato de joven, yo to padre, con reunión con el Mesías, Shashupe, Yuyegui, reinar, gobernar. Más bien moitan de. Poco no. Ese también creo que me van a disculpar, es un error decir que ahora nosotros estamos reinando porque tenemos el poder del Espíritu Santo sobre la tierra. A la Rey de Reyes,
porque la profecía coja en persona, primero tiene que venir él para eso. Entonces con deña adelanta para el tema. No sé qué, discúlpame, pero no sé qué congregación sos y raro, entonces dan esquema doctrinal que ñandeja la ñanderupilla o gobernamos o reinamos que ahora ya es el reino, o sea, eso no es bíblico, se tiene que demostrar eso con una escritura donde dice el Mesías, bueno, sea jata ambuta veme la poder ella reinada más sobre la faz de la tierra. Eso no dice él. Cuidado con la mala interpretación. Y a ver, otro comentario. Bueno, el poder del Padre en la tierra es muy necesario para impulsar y guiar al pueblo santo. Sí. Eso es categórico. Y ese no es el Padre también. Acá quiero corregir esto. El Espíritu Santo no podría ser el Padre. Está bien. No podría ser el Padre porque el Mesías dice que le va a mandar. ¿Cómo es que el Hijo le va a enviar al Padre? Al revés, está eso. Allá. Vea. Hay confirmarse el Espíritu Santo es el Padre. Imagina. No puede ser el Padre. No. Está bien. Sí, porque a veces y ajatas a ambos. Si el Padre es el Espíritu Santo, para ese pio el Mesías, el Padre. ¿De dónde jamás? Papá, se llama petata. No hay coiba. Excelente. Otro se iba, bueno, a ver, se iba al Padre como tendríamos, si no se iba al Padre en Nejinabea. Ahí por ahí. Hablando Joiri, ese ya de cosa del Espíritu Santo, no está escrito eso. Ya tú dices responder porque por escrito. Pero probablemente que diga tú, porque es ajana o jamás recibí jamás el poder del Espíritu Santo. Sí, el poder consolativo, el poder que consuela, el poder que convence. Ya explica Pablo que es por medio de ese poder que el Padre convence. A ver, otro. ¿Quién estaría intercediendo por nosotros ante el Padre como sumo sacerdote si el Mesías no se hubiera ido? Sí hay. A ti pregunta y se ya posee PM. Pepe ya posee ti pregunta, Guri. ¿Qué habría pasado si el Mesías se quedara en la tierra lo resucitar? Bueno, responde para allá. Pero mi pregunta, Emilio Vaquio por Anduguan. ¿Quién estaría intercediendo por nosotros ante el Padre como sumo sacerdote si el Mesías se iba? Otra pregunta. ¿Cómo habría resurrección sin su segunda venida? Humillante ya de pensar. ¿Cómo hay? Y a puta para la humana vieja si la promesa y que es una y que todos hemos y con las resurrecciones y entonces después hay resurrección eso. Así es que para las en el contacto de nivel de caos espiritual las en los hoy día. Con el enemigo armaje y la cuerpo en montaje. Cato hemos hecho ahí caos espiritual. El peor caos espiritual es cuando vos dejas de creer que el Mesías existió y que va a volver. O que murió y resucitó al tercer día. Hay más en caos y desorden espiritual. Hay base y cimiento por el cosa de la fe la fecha de gobierno. Y bueno, ya ella entonces, respondiendo todas las preguntas. Ya esa a mí me responde para ser. Oye, tenemos que peisa, coi, se llama allí más amén de programa Jerajina Caja Toralo, hermano, cuera ya yo topa ya con éramos y con hemos salón. Bendiciones, hasta mañana, bendiciones que